La transmisión de Facebook Live a través de Periscope, también en vivo y en directo. Todos los auditorios abarcamos en radio, las estaciones de Grupo Larsa, por supuesto que ya conoce, 91.5 Hermosillo, 92.1 KGM, 1370M Nogales, y en proyectopuente.com.mx, y a la vez de la página estamos en Facebook Live, en Periscope, es decir, al mismo tiempo. Entonces, ojo, con toda la fuerza digital que despliega Proyecto Puente. Vamos a tener debate mañana a las 8 de la mañana con un formato abierto, libre, directo entre los 6 candidatos al unison, por parte de El Imparcial y Proyecto Puente del Grupo Larsa, organizando este evento para que ustedes estén informados a las 8 de la mañana, que se va a transmitir a través de los portales, y la última hora con un formato abierto a redes sociales. Preguntará Coparmex, organizaciones de la sociedad civil, estudiantes y mucho más. Estoy con el doctor José Antonio Crespo, evaluando al PRI en su 88 aniversario, y con lo que pudiera también ser el caso Sonora, y están ahí las imágenes de la encuesta de reprobación totalmente en las redes sociales en imagen, y no son, habrá un que otro troll ahí, pero hay mucho radioescucha también que incluso ahí ubico. Pero a ver, entonces, doctor, le decía, ya ocurrió esto, me decía usted antes de ir al corte, ya en las elecciones pasadas. Pues claro, cómo retienes a un Veracruz, a un Tamaulipas, a un Quintana Roo, los estados más corruptos, o el epicentro de la corrupción, corruptisísimos. Y ahorita decíamos también cómo es posible que solo está en la cárcel Guillermo Padres, obvio, del PAN, y que no hay nadie más del PRI, por ejemplo, doctor. Y el PRI pues tiene esa imagen todavía. No sé si esto en el 2018, que depende también, como decía, de los gobiernos locales, va a afectar, por ejemplo, a Sonora, a otros estados, y qué es lo que viene con el discurso amenazante de Peña Nieto, que veo que hasta el gobierno federal se va a volcar en las elecciones para defender al partido. Sí, por supuesto. Bueno, está en su papel Peña Nieto, el asistir ahí como líder nato del partido, pues obviamente tenía que hablar como tal, no como jefe de estado ni como presidente de todos, sino como líder del partido en ese momento. Entonces, bueno, pues hizo lo que tenía que hacer, aunque evidentemente su discurso triunfalista está totalmente despegado de la realidad, porque ahí se habla de un PRI pujante, de un PRI fuerte, de un PRI que cumple, cuando la percepción mayoritaria es exactamente lo contrario, cuando la realidad está el PRI muy de capa caída, muy de cajas destempladas, y por lo tanto por eso sus probabilidades de triunfo son mínimas en el 18 y en algunos estados. A ver qué pasa con los estados que se disputan este año, ¿no? Pero en alguno perderá el PRI seguramente, por lo menos en alguno. Con lo cual el PRI se va quedando cada vez con menos estados. Desde el año pasado el PRI es la primera vez en la que no gobierna ya en la mayoría de los estados, porque incluso al perder la presidencia el PRI se mantuvo como gobierno en la mayoría de los estados, en una gran mayoría de los estados, 20 y tantos estados seguía el PRI gobernando. Se ha ido mermando eso, se ha ido perdiendo espacios, y ahorita ya no tiene la mayoría, ya solo gobierna en 15 estados, menos los que pierda, o en el saldo final a lo mejor recupera alguno, pero va a perder otros este año y en el 2018, que también hay elecciones concurrentes. Entonces, a ver cómo le va al PRI, pero el saldo final no parece ser muy positivo para el PRI. ¿Qué se tendría que hacer desde acá, doctor? Porque eso exactamente automáticamente se pone a los estados, entonces. ¿Cómo, perdón? ¿Qué se tendría que hacer desde acá de Sonora, por ejemplo, para contener el golpe, por ejemplo? Bueno, yo estoy hablando del PRI general. Exacto. No sé bien cómo vaya la gobernadora en Sonora. Ustedes tienen mucho más elementos, porque el hecho de que, digamos, el PRI ha resultado mal, corrupto, etcétera, no implica que no llegue algún gobernador que resulte bueno. Yo creo, por ejemplo, que José Calzada de Querétaro, a pesar de que el PRI perdió ahí también el estado de Querétaro, pues hizo un buen papel. En general no había acusaciones, denuncias así tan graves, su desempeño fue bueno. O sea, no quita de pronto el hecho de que pueda llegar algún personaje a gobernar bien su estado. Eso puede pasar en todos los partidos, por cierto, pero incluido el PRI. O sea, hay ejemplos donde dices, mira, de repente aquí llegó alguien y pues, resultó buen gobernador en un balance final. Lo extraño en todo caso en Querétaro es porque a pesar de eso perdió el PRI, pero bueno, su balance parece haber sido positivo. Algunas personas hablan bien desde acá de la gobernadora Pavlovich, incluso algunos dicen podría ser una buena candidata presidencial, dado que no hay muchos candidatos así atractivos en el PRI. Es una imagen
atractiva, una imagen femenina, en fin, novedosa, podría a lo mejor convenirle al PRI algo así. Algunos mencionan eso acá. No sé cómo evaluar a la gobernadora, pero repito, ustedes seguramente tienen mucho más elementos. ¿Le alcanzaría, tomando en cuenta, ya que abre usted el debate, le alcanzaría que usted a Claudia Pavlovich a ser la candidata del PRI, por ejemplo, en dado caso, porque sí es la segunda mejor evaluada, todas las encuestas lo dicen ahorita, y pues hizo lo que le correspondía al PAN, ¿no? La persecución, sobre todo el que esté en la cárcel Padres, toda una imagen hasta ahorita, hasta hoy 6 de marzo a las 8 o 7 de la mañana, es una gobernadora que está muy bien evaluada. ¿Usted cree que le alcanzaría, por ejemplo, en caso hipotético, ir a una campaña contra el PG, contra Margarita, por ejemplo, desde acá? Yo no sé si le alcanzaría, porque el PRI está tan mal a nivel nacional. Sí, no, y de todas maneras, es que ya no es fácil levantar al PRI. Exacto. En la situación en la que está. O sea, es difícil pensar en algún candidato que pueda realmente ser competitivo el PRI. Pero algunos dicen, mira, como la baraja que se maneja normalmente está muy mal, que mucha gente dice, no, pues Chong no va a poder ganar, él tampoco, Videgaray tampoco, etcétera. Por eso algunos han mencionado por ahí de repente a la gobernadora como una imagen que por lo menos sería distinta, en muchos sentidos atractiva, pero no sé si le alcanzaría a ella para hacer competitivo al PRI. Es muy difícil. Cualquiera que sea el candidato que llegue del PRI, incluso algún caballo negro por ahí que surja, como por ejemplo la propia gobernadora de Sonora, o alguien más, o el propio José Calzada, que también algunos mencionan, porque tuvo un buen desempeño en Querétaro, no sé si se alcanzaría para hacerlo competitivo al PRI, porque realmente ya cuando tienes una tendencia tan a la baja, con la popularidad del presidente Peña tan a la baja que está arrastrando al PRI hacia abajo, no sé si les alcance. Claro, faltan muchas cosas, faltan debates, faltan errores que se pueden cometer en las campañas por parte de los otros candidatos. No sabemos el PAN cómo va a llegar, se puede dividir a la hora de seleccionar a su candidato. No sabemos quién va a ganar en el Estado de México, ese sería un factor importante. Porque si el PRI pierde el Estado de México, entonces ya, sea con quien sea, ya está fuera de la jugada. Si gana el Estado de México no le garantiza ser competitivo, pero todavía podría seguir en la pelea. Entonces todas esas variables están por despejar y esas son las que nos podrían eventualmente llevar a un punto en el cual digas, mira, el PRI todavía puede competir en el 18 contra el Observador, por ejemplo. Si el PAN se divide muy fuerte y el PRI no se divide y saca un candidato que pueda resultar atractivo, porque por otro lado ya todo el mundo se está moviendo menos la gente del PRI. Entonces, Margarita y Ricardo Anaya en el PAN pues están muy movidos. López Obrador, ¿desde cuándo? Es el candidato desde que nació Morena, ya sabíamos. Y esos son los competitivos. Y del PRI nadie se puede mover. Entonces, cuando llegue finalmente el candidato del PRI a fines de este año, pues a lo mejor ya le comieron el mandado entre los demás. Eso también está pasando. Antes no pasaba. Cuando el PRI era hegemónico, eso no importaba. Ese calendario de retrasar lo más que se puede al candidato para dejar al presidente pues todavía en funciones, no importaba, pero ya cuando hay competencia, ahora sí importa, y ha importado mucho. El que se mueve antes, sí sale en la foto ahora, al revés de lo que pasaba antes. Entonces, si llega el PRI, quien sea que vaya a ser candidato, llega cuando todos los demás ya se han estado moviendo por meses, pues a lo mejor no le da tiempo. Sí, y tomando en cuenta, no sé si hay un referente de gobernadores que, por ejemplo, que renunciaron para irse de candidatos a la presidencia. Bueno, recuerdo, no de candidato, pero sí, por ejemplo, Canales Clarion, Fernando Canales Clarion en Nuevo León, el doctor, se fue como secretario de Economía al gabinete de Fox, logrando la alternancia en Nuevo León en el 97, se va en el 2000 con Fox y pierde el PAN con Natividad González, con Mauricio Fernández, gana Natividad González porque vieron un abandono también. Los riesgos son que si se va, por ejemplo, un gobernante, pues, y no le va bien, imagínate, tomando en cuenta cómo está el PRI, digo, si fuera independiente de otro partido, pues adelante, pero por el PRI es un riesgo muy grande, ¿no? Claro, y que no sé si lo quieren asumir como partido o la persona, el gobernador en cuestión, que pueda decir, yo voy a arriesgar mi gobernatura para una candidatura presidencial que a lo mejor no tiene posibilidades. Pues es una decisión personal, ¿no? Pero también el partido tiene que evaluar esos riesgos. Entonces, ese es un factor también, desde luego, que puede contar para decidir quién es el candidato o no. Pero además, el candidato no lo va a poder decidir Peña Nieto solamente por sus pistolas, digamos, ¿no? Como antes, sino que tiene que tomar en cuenta mucho las corrientes de los partidos, del partido mismo, las corrientes del PRI, porque si saca un candidato que genere división, pues entonces más difícil todavía. O sea, ya
ninguna posibilidad. Tiene que escoger un candidato que eventualmente pueda hacer, lo cual está muy complicado para el PRI. Es un candidato que pueda remontar la impopularidad del PRI para hacerse competitivo y que no genere divisiones dentro del PRI. No sé quién puede ser ese candidato, pero la tienen muy difícil, porque también puede haber divisiones dentro del PRI si no les gusta el candidato que al final de cuentas surja, ¿no?, de este proceso. Plenamente de acuerdo. Doctor, por último, porque te sigo con el análisis aquí a nivel local, al grito de guerra, historia y significado político del himno nacional, está presentando ahora. Sí, se presentó ayer en la Feria del Libro de Palacio de Minería. Es un texto nuevo, también de divulgación histórica, pero ahora enfocado sobre el himno nacional, el cual conocemos muy poco los mexicanos. Lo cantamos, obviamente, en varias ocasiones, frecuentemente. Cantamos el coro, no sabemos el coro y 2 de las 10 estrofas originales, que son las que se cantan, la primera y la última, por cierto, pero no conocemos mucho más del himno. Sí que fue escrito en el siglo XIX, pero quiénes lo hicieron, en qué circunstancias, qué refleja el himno. El himno no es nada más un canto así abstracto, o un poema abstracto así nacionalista, sino que está reflejando, es como un espejo de alguna forma, de lo que fue México durante todo el siglo XIX. Ahí está retratado el siglo XIX mexicano, que evidentemente pues es el origen de nuestra nación, ¿no? Son los años después de la independencia donde se va forjando lo que somos hoy en día los mexicanos. Y eso se retrata perfectamente en el himno nacional. Entonces, pues es un esfuerzo de divulgación, de hacer conocer un poco más la historia, las circunstancias, por qué fue convocado el concurso, cómo se llevó a cabo el concurso, qué pasó con el himno después, ya de que había ganado el concurso, porque no fue aceptado luego. Los liberales lo rechazaron una y otra vez, pero al final de cuentas se impuso. Como muchos otros intentos de himnos nacionales que surgieron, no se pudieron imponer. Al final de cuentas lo rescató Porfirio Díaz y ya lo avaló como el himno oficial de nuestro país, ¿no? Pero mucho tiempo, aún después de que había nacido el himno y que había ganado el concurso para el cual se convocó eso, no se cantaba el himno como el himno nacional, y era repudiado por los liberales. Juárez lo repudió completo por su origen y por su contenido conservador, porque es un producto, digamos, de los conservadores. Paradójicamente, los conservadores nos dieron nuestros símbolos nacionales, no el escudo nacional, pero sí la bandera y el himno nacional. Es producto de los conservadores, entonces es un poco paradójico, porque al final de cuentas el triunfo histórico fue de los liberales, y por eso rechazaban el himno. Juárez hizo un himno distinto, diferente, durante su gobierno, basado en la batalla del 5 de mayo, pero desde luego que dijo, no, ese himno nacional de Bocanegra y de Jaime, no, es absolutamente conservador, además con tintes extranjeros, porque no era español y Bocanegra era hijo de español. Pues estará muy interesante, doctor, por el tiempo, no sabía que había ya presentado su libro, pero le prometo que en la semana lo volvemos a entrevistar para que nos hable más al respecto, porque pues su obra siempre es muy enriquecedora para el debate y sobre todo para las escuelas. Pues este libro también muy ilustrativo, doctor, ¿no? Muy bien, claro que sí, muchas gracias. Como siempre, todo el apoyo y el agradecimiento. Estamos en contacto, doctor José Antonio Crespo. Hasta luego, que les vaya bien. Buenos días. Voy a hacer, antes un corte, porque todavía queda tiempo. Hay un reportaje que le recomiendo mucho ahí en proyectopuente.com.mx que nos presenta a Priscila Cárdenas. Hay 59 mexicanos que están esperando sentencia de muerte en Estados Unidos y 2 son sonorenses. Priscila Cárdenas, muy interesante. Bienvenida. Muy buenos días, Luis Alberto, te saludo y saludo también a nuestros radioescuchas. Así es, hay